Esto es algo que me preguntan seguido. ¿Qué opinas sobre la canción My Sweet Lord de George Harrison desde tu perspectiva como ateo? Ves que las canciones no las analizo desde mi perspectiva como ateo. Las canciones las analizo como espectador, como público de música. Te pongo casos. El Evangelio según San Mateo de Bach, la Pasión según San Mateo de Bach, es una maravilla de obra. Es indispensable oírla. El hecho de que su inspiración sea algo que me parece una fantasía, me parece muy bien. El Anillo de los Nibelungos está también basado en una fantasía, y El Señor de los Anillos está basado en una fantasía. ¿A mí qué? Si la obra artística es buena, es buena. Si lo que pintas es una buena pintura, ¿qué importa que tu inspiración haya sido la Biblia, que es una fantasía, o que haya sido la historia de cualquier grupo, de cualquier mitología europea, africana, latinoamericana? Da igual. No se puede analizar la música así y no se puede desprestigiar la obra de alguien por su inspiración. Es decir, por ejemplo, hay una música que me gusta mucho porque me gusta la voz del bajo profundo, son los octavistas rusos. Los octavistas generalmente cantan canciones religiosas. Me gusta mucho el gospel. Antes iba todos los años a un festival de gospel que se hacía aquí en Gijón. Iba yo a oír gospel. Porque el hecho de que yo no crea en lo que creen los del gospel no hace que la música sea menos buena. Entonces, mi perspectiva es la perspectiva de alguien que se fascina por la música, y la buena música me gusta y la mala música no me gusta.